Volvemos a Los Saprissa Dentro de la Cancha, el podcast donde conocemos un poco más de esas figuras del Deportivo Saprissa. Hoy con un invitado que queremos mucho porque más que un profe, es un amigo de la casa. Se los presentaremos a continuación. La confianza dentro de un camerino, sea cual sea la división en la que esté un jugador, es muy importante, y también la confianza que tengan en el profe. Hoy vamos a conversar con uno que ha pasado por varias etapas de varios jugadores, y más de uno aquí en la institución hoy lo considera más que un profe, un amigo. Por eso vamos a conocer su historia y nos va a contar algo que nos va a poner muy felices. Hoy en Dentro de la Cancha, el profe Marco Herrera. Profe, bienvenido. Y cuando yo le digo a usted que más que un profe, usted es un compa, es porque lo sentimos absolutamente todos. Tanto los jugadores que usted tiene y las jugadoras que ha tenido en camerinos, como la gente que se relaciona en el Saprissa. Bienvenido. Dani, un gusto saludarte, un gusto estar con todos los morados. Pues sí, hemos pasado por muchas generaciones, ¿verdad? Y es lindo ver todo lo que han ido logrando y ser uno de los tantas herramientas que ellos tuvieron, como muchos otros compañeros profesores acá en el Deportivo Saprissa. Ver cuando logran sus metas, van a mundiales, van al fútbol extranjero y saber que pudiste aportar un granito de arena. Eso es lindo, y sobre todo cuando son buenas personas, algunos hasta profesionales en otras ramas. La verdad que eso lo llena a uno mucho. Y es que literalmente vamos a asociar el centro de este podcast con la educación de un niño, porque hay muchas profesoras que en la escuela y profesores desde primero, kinder, primero, segundo, hasta sexto año, colegio, universidad, ven la formación. Es lo mismo en un campo de juego, ¿verdad? Porque usted ha visto gente aquí llegar en las ligas menores, en la parte más, digámoslo, más tierna de su carrera, hasta consolidarse. Por supuesto, Dani. Bueno, hemos visto tantos casos de chicos hoy que me toca trabajar con muchachas, algunas muy jóvenes, otras que ya tienen su recorrido. Es ver historias de historias, es saber al final que por más, bueno, yo he tenido la gran posibilidad de trabajar casi que en todas las divisiones. Trabajo en U13, en U15, U17, U19, U21, con la primera, con mujeres, con ya grandes, consolidadas, con más chicas, pero siempre las hemos visto antes que verlas con tacos, las hemos visto como personas. Primero son personas lo que nosotros dirigimos. Algunos que están apenas consolidando su personalidad, son niños algunos o niñas, que están con esas crisis, entonces te volvés hasta en un psicólogo, un confidente para algunos, ¿verdad? O para algunas, y tenés que saberlo llevar, saber gestionar esas cosas, y como te digo, al final la recompensa es ver que salgan adelante. Ese es lo más satisfactorio que hay. ¿Qué se siente saber que hay muchos jugadores y jugadoras que hoy lo ven como más que un profe, sino como un amigo? Hasta que me paran los pelos, porque yo creo que para eso estamos. Al final es una vocación que Dios te da, creo yo, es un don, porque te sentís bien, obviamente. Yo creo que ningún ser humano puede sentirse bien si cada vez que llega un alumno, un exalumno, un exjugador o exjugadora te vuelve a ver y te vuelve la cara y más bien da la espalda y llega y te dan un abrazo y te dicen, sentís el gusto que les da verlo. A veces no hace falta que te digan gracias, con solo la forma en que te acogen, en que te abrazan, en que te dan la mano, pues ya vos sabes que hiciste un buen trabajo. Me pasó recientemente que andaba allá en Grecia, de donde yo soy originario, y vi a mi niña de quinto año. Yo a mis profesores, ya sea de colegio o de escuela, todavía les digo profes, hoy con 35 años. ¿Recuerda usted algún momento con algún jugador o jugadora que usted haya dirigido en el pasado y que ya hoy esté, ya sea fuera del fútbol o con una carrera consolidada, que se lo haya topado fuera del rectángulo de juego y haya tenido una situación como esas? Es que he tenido varias, entonces Bueno, cuénteme algunas. es linda. Sí, una, por ejemplo, me llama una vez uno que estaba en el extranjero y yo era terriblón, voy a reservarme el nombre porque sí, Ya le iba a preguntar si me iba a contar quién. sí era complejo su trato por muchas cosas, por su estrato social, por cómo nació, por donde se desenvolvía. No era un tema fácil y logró ir al extranjero. Y estando en el extranjero me llamaba y me decía, profe, gracias por las regañadas que usted me pegaba, por las ubicaciones, las dosis de Ubicatex que me pegaba, porque gracias a eso y a otras cosas, obviamente, estoy acá. Entonces, como te digo, eso te llena el corazón. Uno pide mucha sabiduría, Dani, cuando maneja 23 chicos, chicas, niños o niñas.
Y son 23 personalidades diferentes, todos tienen historias diferentes, todos requieren una forma de hablarle diferente, un trato diferencial, y tratar de tomarse el tiempo para conocer a cada uno de esos 23, yo creo que ellos lo agradecen. Y me han pasado sin números, algunos que no jugaron, que son, como te dije, profesionales, llegan, le dan un abrazo, profe, muchas gracias, yo disfruté mucho mi etapa de futbolista y gracias a Dios hoy por el fútbol también tengo una carrera, algunos se fueron becados a Estados Unidos, otros becas en universidades de acá. Entonces eso es, creo que tenemos que tener claro para qué estamos y en dónde estamos, ¿verdad? ¿Cómo se convierte una persona como usted en una voz de mando en un camerino? O sea, porque yo me imagino que manejar un camerino con distintas personalidades es bien difícil. ¿Cómo equiparar las cargas? Porque, a ver, pongamos el ejemplo de la primera división. Hay jugadores que tienen más peso en el equipo, hay otros que están muy nuevos. ¿Cómo hacer para que esos que llegan nuevos y los que ya están consolidados tengan ese nivel de respeto en alguien como el profe? Bueno, vos dijiste la palabra clave, respeto. Respeto al que está empezando, respeto al que tiene mucha trayectoria y saber que tienen su espacio. Algunos pues obviamente tienen una trayectoria muy grande en la institución o en el fútbol y hay que hacerle ver al más joven que tiene que respetar al más grandote. El tema de gestión es todo un tema también, de gestionar un camerino. Creo en los buenos tratos, pero con firmeza, como te trataba tu papá, los que han tenido la dicha de tener un padre en su vida o madre. Para mí es ser paternal, pero saber cuándo, para que no suene castigo, digamos, cuándo tener esa medida de corrección que hay que tener, cuando el chico o la chica no anda por donde tiene que andar, saber en qué momento y también darles amor, saber cuándo ellos te tienen que ver como la autoridad y cuándo te pueden ver como un amigo. Son momentos, ¿verdad? Todo tiene un tema por ahí. Voy a enfocarme en un ejemplo que se hizo muy, muy famoso en el país. No voy a mencionar nombres, pero hubo la historia de un director técnico que llegó a Costa Rica y que era muy militar. O sea, al punto se decía que tocaba la puerta de las habitaciones. Creo saber quién es. Queremos saber quién es. Al punto de que tocaba supuestamente, porque no lo confirmamos nosotros, tocaba la puerta de las habitaciones a cierta hora para saber que estaban ahí. A Marco Herrera le ha sucedido algo similar en su carrera como entrenador con las distintas personas que ha tenido a su cargo, en el sentido de que tal vez le ha tocado hablar por fuera con alguien, llegar, qué sé yo, supongamos que Diego Picado es un jugador de esos que tiene mucho nivel, pero anda descarriado y usted lo tiene que agarrar un día afuera del entrenamiento, decir, papito, venga acá y lo vi en tal lado, me enseñaron esto, me dijeron, ¿le ha tocado alguna vez, profe? O sea, sacar, como decimos popularmente, la faja con alguien. Ha tocado sacar la faja, ha tocado escuchar. Sí. Un chico que quizá tenía a sus padres o al padre en privado de libertad, donde decimos, vamos a ir a entrenar a X cancha, y dice, no, profe, ahí no puedo ir porque me pueden mandar a hacer daño, porque quizá por ahí andaban los pasos no buenos de su familiar. Entonces decirle uno, no, bueno, quédate en la casa, gestionar muchas cosas, ¿verdad? Gestionar todo tipo de situaciones se topa uno. Por eso te digo, te vuelves en un confidente, ha tocado llamar a un chico aparte. Y queda, cuénteme esa, profe, o sea, sin dar nombres, porque aquí no estamos para andar ventilando cosas de personales de nadie, pero cuénteme una de esas que usted diga, bueno, me pasó con, ahora que decía, me imagino que sí le ocurrió con un jugador que no pudo ir a este lugar porque hay un tema ahí social complicado, pero en ese que ya ha tocado hablar aparte con alguien. Sí, por supuesto, me ha tocado hablarle claro. Le digo, mira, vos tenés dos caminos, el bueno y el malo. Si querés el bueno, venite con nosotros. Si querés el malo, de ahí está la pandilla donde parece que andás, porque ya ha tocado también. Usted elige, yo quisiera tenerte acá. Y les digo, mire, la manada siempre anda junta y nosotros nos cuidamos. Y si querés estar cuidado, véngase para este lado. Porque inclusive ese mismo muchacho en algún momento me dijo, mire, profe, si yo tengo que irme por el lado del mal, no tengo problema, no me da miedo. Tenía unos amigos ahí que no eran de muy buen ver, ¿verdad? Terrible, y era donde era ese empuje de poder. A hoy sé que no están metidos en ningún problema, ¿verdad? Pero sí, han habido casos, Dani, muy pesados, chicos que quizá alguno nació en un reclusorio, entonces obviamente crecen con ciertos patrones de comportamiento, de manipulación, de no buenas actitudes, pero Saprissa, no estoy hablando en este caso de mi persona, de Marco Herrera, sino yo creo que Saprissa ha sabido cómo acogerlos, cómo liderarlos,
cómo llevarlos y acompañarlos, ¿verdad? Y al final tener un muy buen jugador, pero ante todo una muy buena persona, a pesar de todo el ambiente en que se movió. No es fácil, obviamente, como te digo, yo le pido al hombre que me dé la sabiduría para tocar el tema que tengo que tocar en situaciones a veces muy extremas, muy complicadas. Un chico que si, como te dije, si yo no le hablo, va a agarrar por el camino del mal, va a andar en pandillas, va a terminar o en cárcel o muerto probablemente. Y todo eso nos lo topamos acá como entrenadores, no solo yo, ¿verdad? Muchos profesores en su momento, Enrique River, don Carlos Santana, Roy Meyer, todos hemos vivido muchas cosas por acá. Para ir cerrando con este tema de las situaciones apremiantes en la parte de la dirección, antes mencionaba una que me llamó mucho la atención, que es momento también de cuando hay que aplicar una medida de corrección. ¿Recuerda usted alguna medida de corrección que le haya costado mucho aplicar, pero que tuvo que aplicar con alguna persona? Sí, claro, y tener el mejor jugador, y es una final. Y tenés que entender que al final estoy, lo que hemos hablado, con personas que yo por querer ganar esa final, por ser el mejor, debería ponerlo, pero el chico llegó tarde o tuvo algún tipo de problema y hay que sacarlo, hablarle aparte y decir, mire, yo sé que usted es el mejor, entre comillas, porque eso casi nunca se lo decimos a nadie acá, sos un jugador importante acá, pero llegaste tarde y eso no puede ser, vas para primera división. Si yo le permito eso en U17, en U15, en U20, va a llegar a primera división con esos patrones y probablemente no va a ser un jugador destacado en la institución. Ha tocado en partidos muy pesados sacar a 5 o 6 que llegaron tarde, que eran titulares todos. Decirles, no, no, nos llegaron tarde al final. Si quieren ir, vamos a ver, nosotros acá también entendemos que estamos preparando jugadores no solo para Saprissa, sino para dar el salto, porque Saprissa toda la vida ha sido el equipo o la institución que más ha vendido jugadores. Y sabemos que muchos de estos chicos dan el salto a Europa. En su momento dan el salto a los grandes de Europa, que es lo que queremos recuperar, ¿verdad? Algunos se fueron al Arsenal, al Everton o a Dinamarca, a países, ¿verdad? Y a ligas muy competitivas. Y si nosotros permitimos eso en Liga Menor, ni en Saprissa van a poder jugar, ¿verdad? Ni acá en la primera división. Entonces tenemos que ser fuertes, paternales, digo yo, ¿verdad? Tener esas medidas. Y no es fácil, obviamente, un chico con toda la ilusión de jugar una final, decirle, no, no vas a jugar porque llegaste tarde. Que vos crees que sos el mejor, pero no, no sos indispensable, hay otro que puede hacer tu papel. Y bueno, y muchas veces has ganado finales así, y muchas veces también has perdido porque no pusiste quizá los mejores chicos en ese momento, pero que había que darles una lección y que se fueran por el buen camino. Ahora hablemos un poco acerca de esa formación, porque no es lo mismo entrenar chicos de U13 que entrenar chicos de U20. ¿Cómo es el proceso de entrenamiento de un joven de menor de 13 años? Bueno, hay varios elementos. Está uno que se llama padres, que hay que ubicar también. Me imagino que el tema de los papás es muy complicado en cualquiera de las divisiones porque, como papá, me imagino que quieren que su hijo juegue siempre y que sea titular y sea el próximo Cristiano Ronaldo, el próximo Messi, y están ahí, punce. Máxime, si ya en categorías como U17 o 20 ya tienen un representante atrás que está diciendo, no, mire, es que no lo están poniendo. ¿Cómo se maneja ese factor? Sí, yo por lo menos en lo personal hacemos una reunión y les dejamos un camino claro, las reglas claras, entendiendo que están en la mejor institución del país, ¿verdad? En la más ganadora, en la que ha sacado más jugadores para primera división y para otros equipos e internacionalmente, y que el chico pues ya es como en la escuela, les decimos, mire, usted cuando deja a su hijo en la escuela o en el colegio, usted no va y se sienta en la clase de matemáticas a estar con su hijo ahí a la par y decirle, no, no es con resta, no es suma, o sea, no estás ahí adentro. Y ahí los padres, entre comillas, nos convertimos nosotros, ellos ya ese rango de acción no lo tienen, ¿verdad? Y al final sí les somos claros a los papás, sobre todo de 13 años, que el ejemplo es ellos, no los profes. Los profes obviamente los vamos a tener a los chicos una hora, hora y media. 23 horas y media, perdón, 22 horas y media pasan con sus padres, pasan en otro ambiente. Entonces nosotros somos una herramienta más, eso se lo hacemos ver a los padres sobre todo, y después a los chicos, ya son chicos, son niños que necesitan jugar mucho. Tenemos una diferencia a los chicos de hoy a los de hace unos años, que por lo menos en mi época mejengueábamos todo el día. Entonces el juego se aprende jugándolo, el fútbol se aprende jugándolo, pero cada vez lo juegan menos. Entonces nosotros tenemos que recrear muchas cosas, pero para que ese niño se desarrolle, tengo que recrear eso muchas veces, porque nosotros me enviamos desde que amanecía hasta que oscurecía. Era mi escuela, la escuela fue la calle, la de muchos.
la mejenga, me refiero a la mejenga, ¿verdad? Y eso... A la eso práctica. a la práctica se ha perdido, ¿verdad? Está el tema aquel de las 10.000 horas, si sos un experto en algo, imagínate, desde los 6 años jugamos y llegamos a tener 50 y tantos años, seguimos en el fútbol, hemos acumulado muchísima experiencia, también entendiendo que siempre se aprende, que los chicos son complejos, la estructura de un niño de hoy es diferente a la de hace unos años, igual, no es lo mismo hablarle a David Guzmán en aquellos tiempos cuando tenía 14 años, a otro chico hoy de 14 años, aunque parecen los mismos patrones de comportamiento de un Guzmán, por decirte algo, son diferentes, entonces tienen que ser abordados de forma diferente y tienes que actualizarte en la parte psicológica, la parte pedagógica, metodología de entrenamiento, en todo tienes que andar con lo que actualmente se da, entendiendo que hay muchas cosas del pasado que pueden servir hoy y adaptarte y adaptarlas para el día de hoy, ¿verdad? Y obviamente cuando ya son muchachos, Dani, ya están más cerca, ya tienen ya el tema ese de padres y de representantes, que es otro elemento que viene hoy, tenemos que tratar de aislarlos un poco, ¿verdad? De que ellos entiendan que al final el jugador es un producto. Nosotros los vemos como humanos, pero ya al final ellos los van a comprar. Si es un delantero, tiene que meter goles. Si es defensa, tiene que ganar duelos arriba, duelos abajo. Ellos tienen que entender para qué están jugando fútbol, en qué los van a medir para poder contratarlos o para poder subir a primera división y ser muy finos, porque ya el filtro, entre más crecen, el filtro se hace cada vez más finito. Y de todos esos, imagínate, cuando son niños, a veces quizá ninguno llega, o si quizá uno o dos, y ya cuando están grandes, el filtro todavía también se hace muy, muy, muy fino, ¿verdad? ¿Cómo manejar, por ejemplo, en una categoría como U13 esa inocencia, ¿verdad? Porque muchos llegan a jugar, a correr, a disfrutar y no lo ven de una manera tan competitiva. Aunque me imagino que habrán otros que sí, que ya vienen con el chip porque su papá o su mamá le dijo, no, es que usted, por ejemplo, el nieto de fulanito de tal, que era futbolista, entonces ya tiene ese chip en la cabeza. Pero ¿cómo manejar esa emocionalidad de un joven, un niño o niña tan pequeño que está dando sus primeros pasos en el fútbol? Y entendiendo que son niños y bajándome a ese nivel a ratos, en el tema de que verlos a mí me divierte. Y ver un chiquillo bueno y haciendo túneles y haciendo bicicletas y metiendo un gol en el ángulo con 12 años, con 11, con 13, eso es lindo para el alma. Yo lo disfruto muchísimo. Y verlos que ellos al final tienen que disfrutar. Los niños hasta los 14, casi 14, 15 años, 14 podemos hablar, tienen que jugar y divertirse, disfrutar. No hay exigencia. No hay exigencia. Lo mínimo. Saprissa por sí solo produce exigencia. Cuando ya te pones esa S aquí, ya un chico de esa edad ya sabe, y al final dentro del discurso de divertirse, de disfrutar, bla, 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 siempre va el discurso que hay que ganar, pero eso no va a determinar toda la felicidad del chico, el si se va para la casa triste y todo esto, porque esa prisa es diferente. Más allá de eso, ellos tienen que disfrutar, tienen que divertirse, y obviamente nosotros como entrenadores ir viendo y perfilando qué situaciones podemos mejorar en ellos, en la parte técnica. En la parte ya de las divisiones de los adolescentes, los jóvenes, ahí sí, cómo manejar un equipo de trabajo hambriento por llegar a primera división, ¿verdad? Porque los primeros años todo muy lindo. Estamos en formación, vamos subiendo, U13, U14, U15, U17, pero ya llegamos de 17 o 20 al primer equipo. ¿Cómo manejar eso? Porque bueno, ya ese es el semillero como tal y hay muchos jugadores que me imagino que se le acercan, profe, ¿por qué no me ayuda para ver si me escogen a mí? ¿Cómo manejar eso también? Ahí sí, la ansiedad por dar ese paso. Entendiendo que por lo menos uno que fue jugador tuvo esa edad también y tenía las mismas ansiedades, las mismas ganas, ¿verdad? Por llegar a primera división, entendiéndolos, sobre todo metiendo, vamos a ver, en la vida hay que ser empáticos y nos ponemos un poquito en los zapatos de ellos y tratamos de llegarle por ahí, sabiendo que son chicos que están todavía ese tema de las crisis existenciales, el tema de que vienen casi que están adolescentes, muchos todavía, la madurez quizá mental y personal todavía no es la adecuada, pero sí que sepan que se tienen que esforzar al máximo. Cuando están así de jóvenes, tienen que llegar a matarse las 2 horas, 2 horas y media, hora y media que dure el entrenamiento, a matarse en el buen sentido de la palabra, dar su máximo esfuerzo, entendiendo que pueden ser jugadores, ya hay jugadores que han debutado a los 15 años, 16 años, todos los casos son diferentes, no todos son Manfred Ugalde, ¿verdad? Que jugó a los 16 recién cumplidos, no todos son Yamil Yamal, que tiene 16, 17 y es una estrella mundial, eso tiene que entenderlo la gente, que empiezan a hacer mediciones, pero ¿por qué allá 16, 17? No, son excepciones, no todos debutan a esa edad, hay otros que debutan a los 18, 19 años.
entendiendo que están muy cerca, que tienen, vamos a ver, Saprissa es excelencia y que en cada momento que entren a la cancha tienen que buscar esa excelencia y nosotros como entrenadores no permitir ningún permiso, ningún permiso. El jugador de Saprissa tiene un perfil diferente al resto con el respeto que merece obviamente todo el mundo y nosotros tratamos de dárselo y la institución como tal tiene una visión o varias posibilidades de ver, ¿verdad?, cómo crear un jugador. Ellos tienen que tener muy claro dónde están, para dónde van. Nosotros se lo hacemos saber. Igual hoy hay una serie de instrumentos que podemos usar o herramientas, llámese coaching, llámese psicólogos deportivos. Hay muchas herramientas alrededor. Cuando yo no logro llegarle, por más que yo me crea el gurú del manejo de grupo y que yo puedo llegarle a cualquier chico, y ahí tenemos, no sé, a Pedro Bonilla, por ejemplo, que es nuestro psicólogo. Pedro, mira, tengo este caso con este chico y tratamos de sacarlo y llevarlo adelante. Tratamos de amarrar por todo lado, ¿verdad? Ese chico y que dentro de esa ansiedad que tiene, que la sepan manejar. Es un camino diferente para todos. Otros van a llegar a los 16, algunos 17, 18, 19, todos diferentes, pero que al final cuando lleguen se queden. Porque también eso es falso de que es fácil llegar, mentira, cuesta un mundo. Cuesta mucho. Cuesta muchísimo, ¿verdad? Es difícil llegar y es difícil mantenerse aún más. Entonces, ellos tienen que entender que la vida es así. Y ahora que está con la parte del equipo femenino, me imagino que el trato es similar, pero hay cosas puntuales que hay que hacer un pequeño cambio. Es similar en ciertas cosas, pero las mujeres tienen algunas bondades que no tenemos nosotros los varones. Son sumamente enfocadas. Lo que vos le decís, ella trata de hacerlo y va y lucha y va y es muy, muy disciplinada en ese aspecto. Es diferente. Me ha ayudado, gracias a Dios que tengo una hija, ¿verdad? Entonces, sabemos que el tema del trato hacia una mujer, hacia un hombre, no es lo mismo yo hablarle a un chiquillo bravo que a una mujer, a una dama, a una niña. Es diferente, pero pues hemos estado aprendiendo, nos preparamos más para, como te digo, para sacar un buen producto, para ser buenas mujeres, buenas chicas, buenas profesionales, y todas juegan, sería formidable, ¿verdad? Pero es similar en algunas cosas, pero entendiendo que la mujer se trata diferente. Ahora sí, hablando del equipo femenino, que fue lo que les conté al inicio, que había una noticia por ahí, y es que el equipo va a regresar a la competencia, ¿cierto? Y eso nos pone muy felices porque en el Saprissa siempre tuvimos y tenemos hoy en día el compromiso con el fútbol femenino, ¿verdad? Mucho se habló del momento en el que pusimos en pausa el proyecto, pero como lo podemos confirmar ahora por sus declaraciones, era eso, una pausa porque el equipo siguió entrenando, los profes estuvieron ahí, aunque como usted lo decía, sin competencia, pero ahora hay buenas noticias en el camino, ¿cierto? Coméntenos un poco de eso, doctor. Sí, Dani, la verdad que fue un proceso fuerte y duro para ellas, inclusive ya hace unos meses también está entrenando Carolina Venegas, Gloriana, que estaban en la última fase de recuperación cuando pasó todo el tema y obviamente Saprissa como una institución responsable pues hizo cargo de la lesión de ellas hasta que estuvieran bien. Hoy que se reactivó el tema de la primera división y que Saprissa aceptó entrar nuevamente, pues vamos a entrar mucho con estas chicas jóvenes, con algunas que podrían integrar para dar un poquito más de peso. Y Saprissa ha tenido siempre muy claro que tiene una gran responsabilidad con el fútbol femenino. Fue quizá de las instituciones de primera división la primera en dar el apoyo. Si bien es cierto, quizá empezaron otros equipos, Saprissa fue el primero que se manifestó y que dio ese apoyo al fútbol femenino. Y como tal, pues muchas están casi que desde el inicio. Yo creo que Venegas tiene como 13 años, Carolina, de estar acá en esta institución, con algún impasse ahí a España, con algún impasse en México que fue a jugar, pero siempre ha estado acá. Mis respetos, Dani, para estas chicas, la verdad que son un ejemplo y obviamente estamos preparando la institución. Por la forma en que se ha dado todo, pues quizá no será un proyecto que va a entrar a arrasar el Deportivo Saprissa, pero sí tenemos chicas muy jóvenes, unas que van para el Mundial de Marruecos, son cerca de 3, 4 chicas, hay 3 o 4, bueno, hay 1 o 2 o 3 que podrían ir al Mundial U20, que hay 3 que han estado en selección en el proceso, y tenemos 3 en la mayor, que son Gloriana y las gemelas Mónica y Verónica Matarrita. Entonces, es un proyecto que sí ha dado mucho fruto al fútbol nacional. No te digo, son 10 seleccionadas a hoy. Había un par más, pero se lesionaron desgraciadamente con gravedad y están ahí pues ahora en recuperación. Pero sabemos de la gran responsabilidad que tenemos como equipo, como institución. Como les digo yo siempre a ellas, si estoy yo,
obviamente a muerte con ellas. Si no estoy, porque algún tipo de reestructuración que se pueda hacer en la institución interna, siempre voy a estar cerca de ellas, porque se ganaron un aliado, se ganaron un papá, un tío, como lo quieran ver ellas conmigo. Ya para ir aterrizando, antes me llamó mucho la atención el tema que usted mencionaba antes de que ahora el deporte se juega menos, las condiciones han cambiado mucho, ahora hay mucha tablet, mucho celular, muchas redes sociales, mucha distracción y los métodos cambian. ¿Se mantiene usted actualizado? ¿Sigue estudiando, capacitándose? ¿Tiene una biblioteca enorme, una pared llena de libros? ¿Cómo se prepara Marco Herrera a lo interno para él? O sea, ¿qué hace? Sale de entrenar, llega a la casa, almuerza, se sienta con un libro a leer, tiene clases virtuales con algún tipo de academia. ¿Cómo se prepara, profe? Sí, viendo las tendencias que hay, Dani, obviamente tenés que ir al ritmo que va todo esto, pues si no te quedas atrás. Como te dije, aprende uno a entender que no todo, muchas cosas hay que tropicalizarlas y obviamente hay que estar actualizado, más allá de libros que hoy todo es digital, hoy todo es en la computadora, en el celular. Vos con un clic puedes ver lo que está haciendo el Manchester United, el Liverpool, quien sea, ¿verdad? Pero obviamente también hacemos cursos, nos metemos en virtualidad. Yo tengo la licencia A-Pro, que es la más alta que han dado en el país. Para que esa licencia siga vigente, yo tengo que estar actualizándome y hay horas que tengo que cumplir para poder optar a que me la renueven. He ido aprendiendo muchísimo. En mi paso por acá, por la institución, ha hecho, como te dije al principio, que he trabajado en U13, en escuelas de fútbol, con las chicas grandes, mayores, con los chicos, con la primera división. He sido asistente, me ha tocado ser interino, he trabajado con la segunda división de Saprissa, el alto rendimiento, U17, U15, o sea, prácticamente por todo lado, y eso te hace ver el horizonte muy amplio y sabes que tenés que estar preparado. Saprissa te obliga a prepararte en todos los campos para llegar y darle a ellos el máximo de mi esfuerzo. No sé si el mejor, pero el máximo sí, ¿verdad? El máximo, el 100% mío, yo no me guardo nada con ellas o con ellos. Yo les doy todo lo que tengo, todo lo que sé, y lo que no sé voy y lo investigo. Hoy tenés que ir con esa moda, pero entendiendo que hay muchas cosas de las nuevas que quizá no nos ayudan mucho y hay muchas cosas de las viejas que pueden ayudar, pero que tengo que actualizarlas también, modificarlas, ¿verdad? Hay cosas de hoy que tengo que modificarlas también para que realmente nuestra jugadora o nuestro jugador pueda entender de qué se trata, porque el fútbol va evolucionando y no precisamente a veces ha evolucionado para bien. Ya hay muchas quejas. De hecho, vos oís a Pablo Aimar, el asistente hoy de Scaloni, el campeón mundial. Ya hay una corriente en el fútbol que es volver a lo que vivíamos nosotros. Se llama libre de toques, hacer sesiones libres de toques, porque los chicos ya han esquematizado tanto y los hemos metido tanto en ese tema de la metodología actual que dejamos de hacerlo. Si vos sentís que con la metodología actual están saliendo 20 jugadores, dele duro. Pero si no están saliendo, pues algo no está saliendo bien con esa metodología. Entonces tenés que entender por dónde va el camino, ¿verdad? ¿Y qué es eso de libre de toques? Libre de toques es, no sé, haces una sesión de entrenamiento y normalmente esta es a 2 toques, a 3 toques, y pasaban todas las sesiones y la gente no dejaba que los chicos o las chicas jugaran a más toques. Pero resulta que el partido pues no es solo a 2 toques, ni solo a 3 toques, a veces hay que tenerlo un poquito, ¿verdad? Entonces es entender esos momentos. Si hablamos de eso es volver un poco atrás, ¿verdad? Es darle un poco más de libertad a los jugadores y jugadoras para que se hagan un poco más de creativos, que es lo que la gente está añorando últimamente. Bueno, porque sí, hablando ya en términos futbolísticos, ¿verdad? Ya nos pusimos muy técnicos, pero sí se ha perdido mucho la figura de ese 10 armador, ¿verdad? Que decía, ese es el que lleva de 2 hilos. Bueno, profe, me emocioné y todo, yo. Agradecerle por el tiempo que nos dedicó por acá y estoy seguro que como se titula este podcast, muchos lo sienten y es que Marco Herrera es más que un profe. Pura vida, profe. Marco Herrera con nosotros hoy en Dentro de la Cancha, más que un profe.